oportuno para ilustrarnos al respecto. Y si traigo este ejemplo además, es porque en estos días pasados, algunos nos hemos alcanzado a enterar, y quienes vieron C5N lo pudieron ver el domingo a la noche, de un hecho gravísimo, o por lo menos de algunos resultados gravísimos obtenidos en muestras de aguas tomadas el 28 de febrero pasado de la cuenca del río Háchal, analizadas por el laboratorio, acá me saco el sombrero, al laboratorio del DETI, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, y a su jefa de laboratorio, María Esther Barbeito, que fue la responsable de analizar por cuenta del municipio de Háchal las sucesivas muestras de agua extraídas del río Háchal y sus afluentes, el Blanco, el de la Palca, luego de aquel gigantesco derrame de septiembre del año 2015. Han hecho varios análisis. Resulta que en diciembre pasado corrió el rumor de que había habido un nuevo derrame. El intendente de Háchal, le pidió al DETI que fuera a analizar muestras, bajo cuerda. Corrió otro nuevo rumor. Ahí los ciudadanos de Háchal presionaron al intendente para que de verdad, digamos, no perdiera tiempo en hacer analizar el agua. Finalmente accedió, mandó nuevamente al DETI a hacer analizar el agua. Luego los hachaleros tuvieron que pelearse con el intendente para que les mostrara los resultados, porque no quería mostrarlos. Y obtuvo lo que les voy a mostrar enseguida. Ahora, ¿por qué no los quería mostrar? Una de las razones posibles, y es que Barrick ya lleva varios incumplimientos, unos cuantos, en incumplimientos, accidentes graves, derrames, afectaciones graves al ambiente en los últimos años, y este último análisis dio los peores resultados de todo. Exactamente qué pasó allá arriba no se sabe, pero el Código de Minería prevé en su articulado referido a las cuestiones ambientales que a la tercera infracción grave corresponde el cierre del establecimiento. ¿Cuántos derrames van a esperar? Dice 3, no 30 o 300. Entonces, fíjense, ¿qué podemos esperar los argentinos del Estado cuando esta tabla, el propio intendente de la ciudad de Háchal la estaba ocultando a sus electores, por así decirlo? Fíjense, esta es la tabla justamente preparada por la Facultad de Ingeniería, y encontramos acá tienen los valores encontrados en los resultados, el máximo en miligramos por litro que fija la norma en el agua de fuente para bebida humana, y los valores para protección de vida acuática en miligramos por litro. Fíjense de aluminio, para bebida humana 0,2 miligramos por litro es la norma, encontraron casi 2000. Fíjense, por ejemplo, uno que nos va a sonar a todos, el mercurio. La normativa de agua potable fija 1 microgramo por litro y se encontraron 10 microgramos. Bueno, ahí la relación es de 1 a 10, de un elemento altamente tóxico. Pero fíjense el níquel, miren el manganeso, el cromo, el cobalto. El cobalto directamente figura una línea, lo cual indica prácticamente 0, no tiene que haberlo de cobalto. Comentario de un químico que trabaja acá en Mendoza en el EPAS al ver anteayer estos resultados. Dice, pero ahí en ese río no puede vivir absolutamente nada. Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar para que el gobierno provincial sanjuanino y el gobierno nacional cumplan el Código de Minería? ¿Cuántos derrames? El código marca 3. Y ya vamos, no sé, por 10. Por algo también querían ocultar esto. Entonces, esta cuestión de los controles, ciertamente que es una de las múltiples claves a través de las cuales tenemos que leer los conflictos socioambientales. Y muchas veces ustedes pueden llegar a encontrar mineros o petroleros que les digan
el problema, reconociendo para adentro, de entre casa, el problema grave nuestro es precisamente que el Estado no cumple su función de controlar. Nosotros también querríamos un Estado fuerte para que a los que trabajan bien los premie y a los que trabajan mal los sancione. ¿A ustedes les parece que con eso alcanza? No. El punto es que la verdad, a decir verdad, la inmensa mayoría de estas empresas tienen un historial bastante negro. De las grandes megamineras mundiales, díganme cuál tiene un historial que pueda presentar impoluto a lo largo de todo lo que han venido haciendo en distintos lugares del mundo. Y no solamente en términos ambientales, sino sociológicos y hasta de violaciones graves de derechos humanos, sin incluir en los derechos humanos el derecho al ambiente sano. Haciendo, digamos, abstracción de esa cuestión. Entonces, y con las petroleras pasa lo mismo, lamentablemente pasa lo mismo. Además de los riesgos, altísimos riesgos inherentes a la propia técnica. Entonces, ahí retomo un poco la cuestión de la técnica en sí. Pero antes de pasar a la cuestión de la técnica, aprovechando que acá tengo el PowerPoint, quiero mostrarles algunas cositas más, que tienen que ver justamente con lo que quizás muchos de ustedes hayan escuchado en estos días, un audio, o diversos audios, en los cuales se habla del nivel de contaminación que ya se ha encontrado, en las napas adyacentes, en el sitio donde la empresa petrolera El Trébol practicó fractura hidráulica entre el 27 de julio y el 20 de agosto más o menos del año pasado, y en donde en algunos casos se afirma que se superan por 4 y por 7 veces la norma establecida por irrigación. En verdad, mi interpretación, y de algunos colegas más, es que la norma de irrigación no ha sido transgredida en un múltiplo de 4 y de 7 para la presencia de hidrocarburos totales, pero sí ha sido transgredida. Y lo grave de esto es que además el Estado, teniendo los elementos, teniendo los datos de laboratorio, análisis realizados por el mismo laboratorio del DETI que les comentaba recién, no hizo nada y los ocultó. Es decir, no los ocultó porque nadie los pidió. Pero en realidad son datos que deberían haber sido tenidos en cuenta y haberse iniciado algún expediente en función de los resultados encontrados. Lejos de eso, cuando se filtró, y desconozco por qué vía absolutamente la información, la primera reacción del Estado fue salir a negar la existencia de ese informe. Y después salir a desacreditar a la persona que había digamos, hecho público esos resultados. Y minimizar su relevancia. Llegaron a decir que eran residuos que habían quedado ahí debido al propio proceso de perforación de los pozos donde instalaron los freatímetros. Es decir, digamos, los instrumentos para medir el nivel de las aguas subterráneas y a su vez extraer muestras para su posterior análisis. Y yo les digo sinceramente, yo no sé si esa muestra que dio 0,7 cuando la norma es 0,5, yo no sé si eso es resultado del fracking que se hizo 2 o 3 meses antes y que ya aceleradamente haya fluido por el pozo o por algunas grietas o por algunas grietas que hayan interceptado algún otro pozo de los que ya se encuentran en la zona y por esa vía de un pozo mal abandonado puede haber llegado a las napas, o bien si se trata de una presencia de hidrocarburos relacionada con los 45 años de explotación petrolera que ya lleva la zona desde 1973 con, digamos, el descubrimiento del pozo Puesto Rojas. Entonces, ¿y por qué digo no lo sé? Es grave que no lo sepamos, porque esa es justamente una de las mayores malas prácticas de un gobierno que se dice que
va a garantizarnos la calidad del agua a todos los mendocinos y que con la fractura hidráulica no nos hagamos absolutamente ningún problema, consta en las actas de inspección realizadas mientras se estaba practicando la hidrofractura, consta en las actas de inspección que les reclamaban: muchachos, no han instalado los freatímetros, están fracturando sin tener una lectura de cuál es el estado del agua antes de que empezaran. Si yo no sé cómo estaba el agua subterránea en junio del año pasado, yo no sé si el 0,7 que ya indica contaminación es por una cuestión histórica o por la fracturación que se hizo. Entonces, el gobierno no tiene ninguna manera científica que se precie de tal de probar que no hubo contaminación debida al fracking. Y si fue por fracking, es realmente alarmante, aunque el excedente sobre la norma no sea tan alto, porque fue en muy poco tiempo después. Entonces está indicando un proceso de contaminación en curso que puede llegar a agravarse en el tiempo. ¿Y si fue por los 45 años previos de explotación petrolera? ¿Qué tan grave es? Es justamente una prueba más del larguísimo historial de problemas ambientales ligados a la actividad petrolera en Mendoza, que todos los gobiernos prometieron: con nosotros se terminó y con todos continuó. No tengo acá el historial, la lista de todos los hechos de contaminación o de accidentes petroleros que ha habido este año, el año pasado, el anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Si el gobierno mendocino y de las otras provincias no han sido capaces de evitar accidentes a veces muy graves y contaminaciones de napas, inclusive dentro de los propios oasis cultivados, ninguno ha sido capaz de verdad contener ese problema y eliminarlo, ¿qué podemos esperar con la técnica de la fractura hidráulica, que en verdad, y se ha visto en el mundo, es muchísimo más riesgosa, que tiene todos los mismos problemas en la explotación convencional potenciados, más algunos otros problemas propios? ¿Se entiende? No es tragedia asegurada pasado mañana o nada. Pero los niveles de riesgo, digo acá lo mismo que con la minería de gran escala, son demasiado altos. Y no se nos pregunta a los mendocinos si estamos dispuestos a aceptarlos a cambio de lo que se promete: algunos millones de dólares de inversión y algunos puestos de trabajo que tampoco son tantos. ¿Estamos dispuestos a arriesgar el agua, la calidad del agua, no solamente de la cuenca del Río Grande y Colorado y del Atuel, sino encima también la del río Tunuyán y la del río Mendoza? ¿Nos han preguntado acerca de eso, si queremos correr ese riesgo? No lo han hecho. Fíjense, estos son los resultados. Esto surge, que no digo era secreto, pero no había sido hecho público, siendo documento público. Esto es parte del informe presentado al diputado provincial Gustavo Mastruc de Alvear por irrigación, a pedido de él, luego de producida la filtración de la información. Fíjense cuándo se instalaron los freatímetros. El primero, el 3 de septiembre, 6 más en octubre y el último el 15 de diciembre. ¿En qué lugar? Ahí en las cercanías de Puesto Rojas, ahí en Cerro Pencal. Claro, en Cerro Pencal, en donde se hizo el fracking, en las inmediaciones de los 5 pozos donde se hizo el fracking. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero cuándo se hizo el fracking? En julio-agosto. Gravísimo error de procedimiento. Esa es una de las hojas. Esta es otra, porque hubo 3 campañas sucesivas. Acá ustedes ven, hay 3 que indican ya 0,4, es decir, cerca de la norma de irrigación. Ahí ustedes ven, resultado 0,7, normativa, perdón, acá lo tenía ampliado, 0,7 y la normativa dice 0,5. ¿Por qué lo del 0,1? Porque irrigación también dice, y acá no comparto esa interpretación del 0,1, irrigación dice: cerca de tomas de agua para bebida
el máximo permitido será de 0,1. Bueno, ahí, en las inmediaciones de esos pozos no hay tomas de agua para bebida, ahí. Si estuviera cerca a 100, 200 metros, 1 kilómetro, una toma de aguas mendocinas, por ejemplo, ahí sí correspondería aplicar la norma del 0,1. Fíjense, ahí tienen otras dos muestras. Esta es la tercera campaña realizada por en donde Irrigación tomó la muestra. No siempre la conservó en las mejores condiciones, de acuerdo a los protocolos, e Irrigación derivó el análisis al laboratorio del DEPI. Y ahí justamente está la última de las muestras con 0,4 y la firma de María Esther Barbeito como responsable. Bueno, algunas cuestiones más. No, acá voy a ir a esto otro que tenía acá. Otra cuestión más, para no extenderme demasiado, porque podríamos pasarnos hablando horas de esto, que también se ha mencionado y que creo que tiene que ser del interés de los mendocinos, y creo que hay una información que a muchos les puede haber llegado de manera errónea. Es la cuestión sísmica. Este gráfico surge de trabajos hechos por el Servicio Geológico estadounidense. No de ninguna manera de algún fanático fundamentalista. Sino resulta que el gobierno francés, el gobierno alemán, el gobierno búlgaro, el gobierno del estado de Nueva York, el gobierno de varios estados de Australia, de provincias de Australia y de Canadá, también son fundamentalistas. Sí, es verdad, en una parte de Estados Unidos se está haciendo, y es el principal país en practicar este tipo de actividad. Y vaya si han tenido problemas de contaminación de agua, problemas de sismicidad inducida, problemas de contaminación del aire, de la cual se habla muy poco, pero que sin embargo ha sido grave, y hay un conjunto importante de médicos que desde una perspectiva científica, a través de su asociación, que se interesan por problemas de salud pública, justamente vienen produciendo informes, y en marzo pasado, hace un mes, han publicado su 5º informe sobre los problemas de salud asociados a la práctica del fracking en los Estados Unidos, y haciendo un recuento de lo que pasa en el mundo. Vuelvo a la cuestión sísmica. No es que la fractura hidráulica, esas presiones de 200 atmósferas con las cuales se inyecta el fluido, generen vibraciones que lleguen a generar terremotos. De ninguna manera. Sí, ahora el Servicio Geológico estadounidense llega a reconocer que puede llegar a generar sismos detectables por instrumentos no extremadamente sensibles. Pero la problemática principal deriva no del momento en que se hace la hidrofractura, sino en que vuelve todo ese cóctel de agua, arena, ese 0,5% de químicos, del cual quiero también hablar, me estaba olvidando, y también una cantidad de metales pesados y sustancias tóxicas que justamente esa operación a alta presión ha diluido, que estaban en el interior de la roca, pero que vuelven con el llamado flowback, el fluido de retorno, en cantidades enormes a la superficie. ¿Y qué hago con esa agua extremadamente contaminada? Si me pongo a acumularla en grandes piletones, eso se puede hacer temporariamente, pero no puedo acumular miles y miles y miles de piletones a cielo abierto con cantidades colosales de agua. Entonces, ¿cuál es una de las prácticas habituales? Como decía el video, en primera instancia, utilizarla para nuevas operaciones de fractura hidráulica en otros pozos. Pero resulta que eso no alcanza. Y por lo tanto, la mayor parte de ese fluido en Estados Unidos lo que hacen es inyectarlo en pozos preexistentes a gran profundidad. Y esa inyección tan masiva de tal cantidad de agua hace que en aquellos lugares con presencia importante de fallas geológicas y de tensiones sísmicas, toda esa agua termina actuando, ese fluido mejor dicho, actuando como entre comillas, un lubricante que favorece la generación de sismos.
Y fíjense, esto es lo que en todo el centro estadounidense, la curva de energía liberada por sismos, desde los años 70 hasta 2015. Y fíjense que acá, justamente cuando se empieza a intensificar, un tiempo después de que se venía, acá en 2005 es cuando empieza el fracking a gran escala y en grandes cantidades en Estados Unidos. Un tiempo después es cuando esta curva de energía liberada por sismos se dispara absolutamente. Esto es absolutamente antropogénico, no es natural. Lo natural hubiera sido esto. Todo esto es energía tectónica liberada por las actividades humanas de inyección de volúmenes masivos de agua al subsuelo. ¿Se entiende? Sismos que pueden tener magnitudes entre 3 y hasta uno que se registró y que el propio Servicio Geológico estadounidense reconoció como generados por el fracking, de 5,8 de magnitud. Es decir, no es el terremoto del 85 en Mendoza, no es el terremoto de Caucete del 77, pero un sismo 5,8 ya es realmente significativo. Y hubo decenas de construcciones afectadas y hubo heridos y escuelas dañadas. Entonces, que no nos vengan a decir que las vibraciones del fracking no las siente nadie. Las del fracking en sí no, pero lo que viene después, Oklahoma es un estado, el principal fenómeno se ha producido en el estado de Oklahoma, donde no había habido nunca un sismo registrado, prácticamente, o muy pocos, y de repente se disparó. Entonces, según el decreto, según los funcionarios, resulta que nos podemos quedar tranquilos con esto, porque ahí en Puesto Rojas, en Cerro Pencán, han instalado unos sismógrafos que no detectaron nada después de la práctica del fracking. Y sí, está claro que no van a detectar nada. Pero, y nos dicen también, y además el agua es agua, se usó toda agua de formación prácticamente, el 70 y pico % era agua salada, que no sirve pero ni para río, ni para ganado, ni para menos que menos bebida humana. Y solamente el 20 y pico % era agua fresca tomada del río Salado, porque eran 5 pozos. Ellos dijeron 4, pero en realidad eran 5. ¿Cuáles son las perspectivas para Neuquén si se desarrolla por completo la formación Vaca Muerta en Neuquén? 2.500 pozos, dicho por el propio IAPG. 2.500 pozos. ¿Cuántos llevan hechos en los Estados Unidos? Casi 100.000 pozos de fractura hidráulica en yacimientos no convencionales. Yo no creo que lleguemos a tener ni 50.000 pozos en la Argentina. Pero no nos guiemos por esos 5 pozos. Porque si esto llega a tomar otro tipo de escala, en donde ya sean decenas o centenas de pozos, las proporciones se van a invertir. Y la mayor parte del agua va a venir del río, y una pequeña parte va a ser agua de formación que la van a utilizar también para la fractura hidráulica. La cuestión del agua y de los químicos. A mí realmente no me importa tanto si son 12, 43 o 600 los químicos. Pero sí que me importa que en realidad el 0,5% me tiene sin cuidado. Me importa hacer el cálculo con ese 0,5% y dice, sí, es un cachitito nomás. ¿Cuánto es? ¿Son 2 o 3 envases de lavandina lo que tenemos? Ahí nos decía el IAPG, la mitad es ácido clorhídrico, ¿sí? El componente básico de la lavandina. Pues resulta que por cada pozo, el promedio, el consumo de agua promedio de cada pozo en los Estados Unidos, fíjense de cuánto está haciendo. En las áreas de color azul oscuro, de entre 10.000 y hasta 36.000 metros cúbicos, es decir, más de 10 millones de litros de agua por cada pozo. Y fíjense cuál ha sido la progresión en aquellos pozos donde se practica la perforación
Después de la vertical, la horizontal, esa que puede llegar a tener hasta 2 kilómetros e incluso más, siguiendo la formación. Fíjense cómo se disparó en los pozos en busca de gas la mediana anual del volumen de agua en miles de metros cúbicos. Fíjense cómo se dispara. Y este propio estudio científico justamente nos está diciendo que está en torno a 19.000 metros cúbicos en los pozos de gas y de unos 15.000 y pico para los pozos en busca de petróleo. Estamos hablando entonces de, supongamos que en vez de 15.000 sean 10.000. 10 millones de litros de agua por pozo. El 0,5% resulta ser, ¿cuánto? De 10 millones de litros, el 1% son 100.000. El 0,5 son 50.000. 50.000 litros de químicos. Es decir, no es el envase que tengo en la alacena de la casa o en el baño. 50.000 litros que en su mayor parte van a quedar ahí abajo expuestos a poder llegar a filtrarse las napas o hacia el interior de la cañería por los múltiples accidentes de muy diverso tipo que a lo largo del tiempo le ocurren a esa perforación. En la cual además tenemos que considerar la cuestión de la zona sísmica. Porque, por ejemplo, Roberto Chandio, que es un especialista de estos temas, que vive en Esquel, que tiene décadas de trabajo en explotación de petróleo convencional, al igual que Eduardo Delía en Santa Cruz, para YPF y para empresas estadounidenses, prestadoras de servicios, pero que hoy son dos de los grandes defensores de nuestra agua en contra del fracking en nuestro país. Bueno, Roberto Chandio dice, por ejemplo, alertaba el año pasado el sismo de magnitud 6 que hubo en Añelo, cosa que hacía muchísimo no había un sismo importante como ese en Añelo. Lo que debiera estar haciendo el Estado ahora es ir a verificar la integridad, la estanqueidad de los muchos miles de pozos viejos y nuevos que ya hay en Añelo, porque cada uno de esos pozos se puede haber quebrado, se puede haber fisurado y estar habiendo filtraciones de hidrocarburos u otras sustancias a las aguas subterráneas. ¿Lo está haciendo el Estado? Ni siquiera se habló de este hecho. Entonces, con esto solamente estoy queriendo mostrarles algunos de los múltiples problemas ambientales que implica esto. Una última palabra. Varias de las sustancias químicas que se inyectan o de las que pueden volver desde el interior de la Tierra con el fluido de retorno son cancerígenas y en algunos casos son volátiles. Y estos médicos estadounidenses están preocupados por la incidencia que en algunos casos de alta densidad de presencia de estos gases liberados a la atmósfera, además del metano que se libera más que con la explotación tradicional, terminan afectando, y hay múltiples denuncias y causas judiciales en los Estados Unidos. Hay cientos de causas judiciales iniciadas por ciudadanos comunes en Estados Unidos, los distintos estados, por este tema, por las muy diversas afecciones a la salud, al ambiente, a la infraestructura, a las construcciones y principalmente a la calidad del agua de canilla. Así que bueno, no quiero insistir demasiado más, cansarlos, dejarle tiempo a que demasiado les robé a Julieta y a Noelia, mostrarles solamente un par de cositas más de lo que habíamos dicho. Datos provistos por la Secretaría de Energía de la Nación, perdón, por el Enargas, que depende de ella. Casi el 40% del gas entregado para todo tipo de usos en el país el año pasado fue para alimentar centrales eléctricas. Comparen esto con el uso residencial. El gas quemado para generar electricidad es casi el doble de lo quemado en todos los hogares del país. Entonces, eso tiene que ver justamente, esa es la tabla que surge justamente del Enargas,
si el 50% de la matriz energética, del punto de vista de las fuentes primarias de energía, tiene que ver justamente con la generación de electricidad, significa que toda esta porción de torta, el 20% de la matriz energética argentina, es gas para ser quemado en centrales eléctricas. Y digo yo, ¿vale la pena correr semejantes riesgos en busca de más gas mediante fracking para generar electricidad, cuando en realidad podríamos estar buscando muchas otras fuentes alternativas para cubrir la demanda eléctrica? Sin entrar en una cuestión mucho más de fondo, pero necesaria, y no alineado con lo que dice el ministro Aranguren, invitándonos a ahorrar electricidad para bajar la boleta de luz. No, invitando a decir, de todo el consumo eléctrico argentino, del cual el residencial no llega a ser ni la tercera parte, ver realmente qué consumos eléctricos son legítimos, qué necesitamos y qué no en nuestro país. ¿Dónde se despilfarra y dónde no se despilfarra electricidad? Que no tiene que ver simplemente con una cuestión de cambiar la vieja bombilla por las de bajo consumo. Así que bueno, por supuesto quedaría para muchas otras cosas más. Advertirles que repetir una vez más, y con esto cierro. La cuestión de los tarifazos está relacionada con el alto costo de extracción de esta técnica, mucho más cara que las convencionales. Para que venga Chevron, para que venga Total, para que venga Shell y otras a hacer fractura hidráulica, tienen que tener garantizado un precio lo suficientemente elevado. Porque el costo de extracción es alto también. Entonces, fíjense cómo fue la cosa en Estados Unidos. Este es el precio internacional del petróleo, con sus tremendos altibajos de la década pasada. Y la línea morada es la cantidad de equipos de perforación, en su inmensa mayoría para fracking, que estuvieron trabajando en Estados Unidos y Canadá. Fíjense que la línea morada con la línea negra tienen una evolución extremadamente correlacionada. Cae el precio y al mes siguiente cae la cantidad de equipos perforando mediante fracking. Y acá, cuando se vino a pique el precio internacional del crudo, cientos de pymes estadounidenses quebraron, que estaban asociadas justamente a esta actividad. Empezó a reflotar el precio, empezó a reflotarse la actividad del fracking. Quiere decir que el fracking es muy poco, tiene un margen de rentabilidad muy poco garantizado, muy débil, muy sensible. Y acá pretenden que la ganancia asegurada no esté atada al precio internacional del crudo. Y que si el crudo baja, de todas maneras el precio a boca de pozo sea alto. ¿Y quién lo pague? Nosotros. Así que por eso creo que me parecía en las circunstancias actuales que era un dato que de ninguna manera podíamos ignorar, aparte de las cuestiones estrictamente ambientales y el riesgo principalmente para nuestra agua. Bueno, muchas gracias.